Hay un llamado que busca hombres valientes, un llamado de entrega y sacrificio, de sangre y lucha. Un llamado que retumba como un grito de libertad. Un llamado a hombres comunes, convocados a convertirse en héroes. Grito de libertad. El aporte de San Luis a la lucha de la independencia. Corría el mes de julio de 1549 cuando Valdivia despachó a su teniente Francisco de Villagra con el dinero que pidió prestado, 36.000 castellanos. Entonces fue Francisco Villagra quien descubrió Cuyo. Él es el que, digamos, pasó por esas tierras, se registra como que él fue el primero que pasó por esas tierras. Todavía se ignora exactamente el itinerario que siguiera Villagra en ese viaje a través del actual territorio argentino. Los únicos galones seguros son que por abril de 1551 se hallaba en el barco, que luego acampó en los Comechingones, y que a 18 de mayo del mismo año estaba acampado en la comarca de Mendoza, desde donde le escribe a Pedro de Valdivia. Imagínense que eran los conquistadores, llegaban y tenían una vida muy dura. Ahí no había casa, no había nada, estaban expuestos a la lluvia, a la piedra, al viento. Y en el caso, por ejemplo, de Centroamérica, si nos vamos a Centroamérica, estaban expuestos a las alimañas de todo tipo, los calores terribles, las fiebres. Villagra siguió el itinerario de Diego de Rojas, penetró en la antigua provincia de Tucumán, atravesó la sierra de los Comechingones a la altura de Cruz del Eje, recorrió el valle de Salzacate y también el extenso y hermoso valle de Concarán. Aquí, en un lugar cercano al Arca, encontróse con población indígena. La presencia de aquellos hombres a caballo, con cascos y armas de hierro, así como la infernal gritería de los indios auxiliares, le produjo una indescriptible impresión de espanto. Sin embargo, pasado el primer momento de estupor, reaccionaron y trataron de defenderse, pero, rodeados por los españoles, sucumbieron a centenares bajo los formidables golpes de sables y las terribles acometidas de los lanceros. Aquel sitio llamóse desde entonces la Sepultura, recordando aquella hecatombe humana. Y yo creo que, de acuerdo a quien escribe la historia, por ejemplo, si la escribían los españoles, para ellos no era tan importante, porque ellos tuvieron enfrentamientos permanentes y mataron miles de indios. Desde el principio de su llegada, los españoles entraron en amistosas relaciones con los michilingües, que habitaban el valle del Chorrillo y parte sur de la ciudad, merced a la prudencia y celo apostólico de los dominios que vinieron con los primeros pobladores. Los aborígenes de esta región tenían una relativa cultura, un carácter dócil y que eran aptos para asimilarse a la vida civilizada, circunstancias que hicieron más humano el sistema de encomiendas, mientras que en otras partes los indígenas sucumbían a los rigores de una esclavitud y de unas fatigas a las cuales no estaban acostumbrados. ¿Se puede hablar de esclavitud? Mira, en el momento de la fundación se puede hablar de que se esclavizó o que se maltrató a los aborígenes, sí, y se los trató como esclavos en muchos casos.
pero en realidad la institución de la esclavitud como tal no existía. Existió con la traída de los negros del África, que eso sí ya era una institución conformada con leyes y todos con respecto a la esclavitud. Pero los indios no debían ser esclavizados. Entonces, ¿a quién se los consideraba esclavos? Pues se los consideraba esclavos a los negros traídos de África, que estaban dentro de un sistema legal y que se los compraba en un mercado. Es decir, acá en América se los compraba en un mercado, porque en África se los cazaba como animales. O eran entregados por los jefes de algunas tribus por algunos productos, por ejemplo, el ron de Cuba, o tabaco, alguna otra cosa que cambiaban en las costas africanas y entregaban a niños o adolescentes. Bueno, siempre se fijaban el aspecto, era importante. Claro, o sea que se los consideraba mercadería, digamos. Sí, era una mercadería y en el mercado en América, bueno, se los exponía se ponían como en una exposición arriba de una mesa, una cosa así, y bueno, se veían cómo era su musculatura, su edad, sus dientes, para ver la capacidad de trabajo que podían llegar a tener los esclavos. Para vigorizar la ciudad de San Luis, era preciso aumentar sus pobladores tanto en el escueto recinto demarcado alrededor de la plaza, cuanto en los valles y aguadas propicias. Hablar simplemente de munificencia real es olvidarse de las penurias y sacrificios que implicaba la ardua empresa de poblar, bajo la amenaza de un enemigo que día tras día se tornaba más belicoso. Bueno, Susana, pero ¿cuál pensás vos que fueron aquellas tareas que llevaron a Luis Jufré, digamos, a traer gente a esta región? Porque lo que tengo entendido que era re inhóspita y había que convencer a la gente que viniera a vivir acá. Bueno, lo que pasa que ya había un proyecto, digamos, de tiempo atrás, de que era necesario poblar esta zona de Cuyo como para que se pudieran haber mejor comunicación, poblaciones intermedias entre Mendoza, Chile y Buenos Aires. Los indios puntanos aprendieron a manejar la sierra y el escoplo, la suela y el martillo para transformar las generosas y recias maderas del terruño en camas y ejes de carretas que se armaban en estas mismas tierras, donde llegaban con insistencia los hombres de Mendoza y San Juan en su trajinar mercantil. Uno de los propósitos que llevó a la reina Isabel a apoyar el descubrimiento de Cristóbal Colón fue el religioso, convertir a los naturales a la fe católica. Esa misma conducta observaron Carlos V y Felipe II, que reinaban cuando se fundó San Luis. Es así que los descubrimientos de los conquistadores y colonizadores iban siempre acompañados por sacerdotes seculares o frailes. Las 4 grandes corporaciones religiosas que se establecieron en la Argentina en el siglo XVI fueron los dominicos, los mercedarios, los franciscanos y los jesuitas. He venido a traerle la palabra del Señor. Debéis escucharla. Debéis dejar de escuchar a esos falsos ídolos a los que adoráis. Debéis escuchar la palabra del Señor. Todos ustedes. Si no, su destino será el infierno. Ellos tenían por objetivo llevar la palabra de Dios o servir a Dios en el lugar donde estuvieran.
Ese era su objetivo. ¿Y cuál era la diferencia entre las distintas órdenes religiosas que venían a San Luis? ¿Cuál era? Bueno, por ejemplo, unas eran misioneros, o sea que se dedican, por ejemplo, los franciscanos tienen por objetivo la misión. Los dominicos se centran más en los colegios religiosos y en los monasterios, que les enseñaban, por ejemplo, a los hijos de españoles, les enseñaban, impartían enseñanza, les enseñaban a leer y todo el conocimiento que adquiría la gente en esa época. Las primeras órdenes en llegar a América fueron las de los franciscanos, que se instalaron en la isla de la Española en el 1500, en tanto que los primeros dominicos lo hicieron a partir de 1510. En 1533 se incorporaron los agustinos y en 1572 los jesuitas. Su actividad se iniciaba con la misma conquista militar y continuaba posteriormente dirigiéndose a toda la población indígena para su cristianismo.